Hola queridos, espero que estén muy bien, que tus finanzas empiecen a sentirse más ordenadas y que estés pensando en todos los proyectos que quieres lograr con tus ahorros. Hoy quiero empezar el capítulo con una frase del tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Él dijo, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Lo voy a decir de nuevo, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Y así con esa simple sabiduría de hace 200 años, él explicó cómo evitar una crisis que se vive hoy en día en Chile y que en muchos países del mundo es un problema. Se trata del tema que vamos a hablar hoy justamente, que es la deuda. Encontré hace poco una encuesta de CADEM, que es una empresa que hace estudios de mercado. Hicieron una encuesta a 1.612 personas y los resultados son un poco aterradores. El 76% de los encuestados declaró estar endeudado. De estos, 53% a través de tarjetas de crédito de las casas comerciales, 34% por tarjetas de crédito bancarias, 25% de las deudas se generó por préstamos familiares y otro 25% por créditos de consumo, siendo Falabella la principal institución que genera esas deudas. Otra clave es que un 69% de los encuestados considera difícil o muy difícil poder salir de deudas e incluso un 58% dijo haber estado alguna vez en DICOM. Para los que están escuchando esto fuera de Chile, DICOM es como una institución que registra a todas las personas que tienen deudas importantes o de muy larga data y es una manera de que la gente pueda consultar, digamos, el historial crediticio de una persona antes de hacer negocios con ellas, de arrendarle un departamento, etcétera. Esta encuesta, por cierto, es de ahora, es del 2019 y dice mucho sobre la forma en que se llevan las deudas en Chile. En la mayoría de los casos se lleva pues mal. Esa sería la conclusión más básica. Pero las deudas son algo complejo y se pueden atender. No importan tus ingresos, no importa el nivel de deuda que tengas. O sea, importan, pero no importan en el sentido de que en cualquiera de los casos las deudas se pueden atender. Lo primero es que sepas que no todas las deudas son malas. Una sorpresa, ¿sí? Existen las deudas buenas y te voy a contar cómo reconocerlas. La forma más simple de saber si tu deuda es buena o mala es preguntarte si te da más libertad financiera o si te la quita. Y para explicar esto, mejor te voy a contar brevemente qué es un pasivo y qué es un activo. Estos son conceptos que te van a servir mucho para tu futuro brillante financiero. Bueno, el pasivo es algo que te quita dinero. Por ejemplo, el arriendo. El arriendo te quita dinero. Tú sacas dinero de tu bolsillo y lo entregas y ese dinero no vuelve a ti. El pago de un crédito es un pasivo. Por ejemplo, un crédito hipotecario también es un pasivo. Cualquier cosa que te quita dinero es un pasivo. Y por el contrario, un activo es cualquier cosa que te dé dinero. Por ejemplo, el sueldo es una forma de activo, aunque en el área financiera se suele hablar de activos más en la tónica de inversiones, empresas propias, cosas que arriendas o vendes, etcétera. No tanto el sueldo, pero bueno, el sueldo sigue siendo algo que te da dinero. Por ejemplo, un departamento puede ser un activo o un pasivo, dependiendo de cómo lo usas. Si compras un departamento y vives allí, es un pasivo, porque te implica gastos permanentes y no te suma nada financieramente hablando. Te puede dar mucha tranquilidad, todo lo que tú quieras, sí, pero no te está generando dinero. Pero si compras el departamento y lo arriendas, entonces es un activo porque te está generando dinero todos los meses. Con esta idea en mente, te cuento de qué se tratan las deudas buenas. Hay dos factores a considerar. Uno es si la deuda te está comprando un activo o un pasivo. Y el otro es quién paga esa deuda. Si te compra un activo, probablemente es una deuda buena. Aunque ojo que igual en general trae sus riesgos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y también es una deuda buena si no eres tú quien la paga. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo al ejemplo del departamento. Si pides un crédito hipotecario para comprar un departamento y lo arriendas, el dividendo de esa deuda lo estará pagando la mensualidad del inquilino y no tú. Así que es una deuda buena porque no lo estás pagando tú. Eso no significa intrínsecamente que pedir un crédito hipotecario para comprar tu propia vivienda y vivir ahí sea malo. En algún momento se hace necesario y bueno, no hay muchas mejores alternativas, pero eso no significa que sea una deuda buena y de hecho recomiendo liquidar esa deuda lo más rápido posible en ese caso. El problema ya te lo vienes imaginando seguramente y se trata de que la grandísima mayoría de las deudas que tiene la gente son deudas malas. Es decir, deudas que no suman activos, que tienes que pagar tú y que en muchos casos sirvieron para comprar algo de lo que en un par de semanas después ya ni te acuerdas. Y después tienes que pasar de repente meses pagándolo. Son deudas que además van generándote más limitaciones financieras y por ende te van quitando tu libertad. ¿Qué pasa? Que todo el sistema financiero está diseñado para que te llenes de este tipo de deudas y es lo más común. Así que si te sientes identificado con esto, no te preocupes porque todas las deudas se pueden enfrentar, solo requiere un poco de proactividad. Así que bueno, te voy a dar un paso a paso de cómo enfrentar cualquier deuda. Y la idea es que sea cual sea el nivel de esta, te pueda servir. El paso número 1 es entender la deuda. Esto es porque sucede mucho y sobre todo en los casos de las personas que tienen deudas muy superiores a sus ingresos,
que no tienen idea de cómo llegaron a deber tanto. Es posible que te pase, es posible que no, pero de todas maneras entender la deuda es importante. Esto también es aplicable si tienes una deuda pequeña. Lo primero que tienes que hacer es entender qué generó que te endeudaras así, para no continuar repitiendo el mismo error. Por ejemplo, si te endeudaste porque te sueles antojar de comprar cosas que están fuera de tu alcance y que son muy costosas, o si te tientan las ofertas y entras por un litro de leche y sales con 3 carritos de mercado llenos, es una forma de entender qué es lo que está pasando. Si sueles prestarle, por ejemplo, dinero a personas que no sabes si te lo van a devolver, toda esa información es importante para poder enfrentar tu deuda. La deuda en general, y sobre todo cuando es consistente a lo largo del tiempo, el 99% de las veces es consecuencia de algún comportamiento financiero que no te está ayudando. Así que detectar cuál es ese comportamiento financiero es el primer paso para poder trabajarlo. El segundo paso es definir tu deuda, que es lo que hablábamos antes de las deudas malas y las deudas buenas. Pero ojo, que una deuda podría no entrar dentro de ninguna de esas dos categorías. ¿A qué me refiero? A que si no sueles endeudarte nunca, por ejemplo, pero lo hiciste por una emergencia o para estudiar, no tienes un problema de deudas, solo tienes que hacer un plan para atender esa deuda en particular. Si es una deuda responsable y tienes un plan de pago, entonces no es ni buena ni mala, es solo una deuda. El tercer paso viene del paso anterior y tiene que ver con el plan de pago de tu deuda. Tanto si es una nueva deuda que vas a adquirir como si es una deuda que ya tienes, el plan de pago es fundamental porque te ayuda a aterrizarla en la realidad y ver si tu deuda es realmente tan aterradora, porque podría resultar que es mucho más manejable de lo que crees. El plan de pago es básicamente cuánto vas a pagar mensualmente de tu deuda, cuánto vas a pagar de intereses y cobros adicionales, y con esa información un cálculo de cuánto tiempo te tomará saldar esa deuda. Así de simple. Es importante hacer este plan porque podrías darte cuenta, por ejemplo, que con lo que estás pagando mensualmente los intereses se están comiendo todo el dinero que colocas, y esto por supuesto va a impedir saldar tu deuda por mucho tiempo, además de que implicaría que tienes que pagar un monto más alto cada mes. También podrías darte cuenta de que sumándole un poco más cada mes, reduces significativamente el tiempo que te resta para pagarla y vale la pena hacerlo. En fin, te permite tener la información real para poder tomar mejores decisiones y saber qué esperar de tu deuda. Este es sobre todo el paso que la hace menos aterradora. El cuarto paso vendría siendo entender el instrumento financiero de tu deuda, porque no es lo mismo endeudarse con una tarjeta comercial que con un crédito de consumo o una línea de crédito. Porque cada uno tiene diferentes intereses, diferentes fechas de pago, diferentes condiciones, por lo que entenderlos bien te ayuda a utilizarlos mejor según el tipo de deuda que necesitas adquirir. Si ya estás metido en una deuda, de todas maneras tal vez te conviene cambiar el instrumento financiero. Por ejemplo, si es una deuda que vas a tardar varios meses en pagar y tienes hasta el tope las tarjetas de crédito o la línea de crédito, es posible que te resulte mejor pedir un crédito de consumo, pagar todo con ese crédito y quedarte solo con la deuda de ese crédito, que está diseñado para pagarla a lo largo de periodos mucho más extendidos, porque a veces la dificultad para pagar una deuda viene principalmente de las altísimas tasas de interés que tienen algunos instrumentos financieros. Todo esto de todas maneras lo hablé con mucho más detalle en un capítulo anterior, el de las tarjetas de crédito, así que si no lo has escuchado te recomiendo hacerlo. Bueno, ya vamos llegando al final del capítulo. Gracias por escucharme y espero que con estos tips puedas convertirte en parte de ese pequeño porcentaje de personas que no tienen deudas. Paso a paso todo se puede. Y recuerda que las deudas solo son aterradoras cuando no las enfrentas. El próximo capítulo hablaremos de inversiones para no millonarios, porque hay miles de alternativas para invertir y hacer crecer tu dinero. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!